No, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué nos dificulta o nos impide conectar con la energía femenina, entendiendo en el caso de las mujeres que la energía femenina es nuestra energía de base, que es lo que tenemos que vivir en plenitud, estar conectadas, es parte fundamental de nuestra evolución, de nuestros procesos de conciencia, de memoria, de sanación, es poder cursar la energía femenina de una manera consciente, amorosa, plena, fluida. Ya, vamos a hablar entonces primero en qué consiste la energía femenina, ya cuáles son las cualidades, cómo identificarlas, ¿cierto? Lo primero es que la energía femenina es energía que tiene cualidades emocionales, o sea, tiene que ver con lo que sentimos, con lo interior, con lo subjetivo. Hay también sentir en torno a lo físico, a los sentidos, a la percepción. La energía femenina, a diferencia de la energía masculina, es energía receptiva, es energía que no es lo mismo receptivo que pasivo, ¿ya? Pasivo no es que yo me quedo quieta. La energía receptiva es energía que para poder recibir y conectar con lo que quiero, primero tengo que ordenar y lograr una coherencia interna que me permita atraer a mi vida lo que yo soy, lo que yo estoy vibrando, lo que yo merezco. Si yo no tengo coherencia, no tengo merecimiento, no me conozco a mí misma, lo que voy a traer a mi vida van a ser un montón de situaciones que me van a desafiar, me van a poner a prueba y me van a incluso a doler mucho para que yo me haga consciente de que no estoy honrando mi femenino, ¿ok? La energía femenina es energía magnética, no es una energía que vaya a conquistar, a luchar, a argumentar, a convencer, sino que es energía que atrae y convoca lo que yo quiero manifestar, pero lo atrae no desde la palabra o desde el discurso, sino desde eh, la coherencia interna, desde el sentir, desde el inconsciente. Entonces tú puedes decir de la boca para afuera un montón de cosas y decir, yo merezco esto, merezco un amor, merezco un trabajo, pero si tú en tu interior no te sientes merecedora, tienes creencias limitantes respecto al amor, respecto al dinero, eso que tú dices no se sostiene. Primero hay que ordenar para poder operar dentro de la lógica de la energía femenina, hay que ordenar que haya una coherencia interna entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, ¿ok? La energía masculina, por el contrario, es energía eléctrica, que para operar sobre la realidad necesita estar en acción, en movimiento. Es energía que asociamos a la palabra, a la razón, a lo lógico, a la acción, mientras que la energía femenina tiene que ver con el sentir, con el profundizar, con la gestión emocional, con la memoria, con los afectos, con los vínculos, con lo interno, ¿ok? No es que haya una energía por sobre otras, son complementos, se necesitan mutuamente para crear vida, para crear armonía, pero como vivimos en un patriarcado, se le suele dar mucho más valor a la energía masculina y se desvaloriza el femenino, tildándolo de pasivo, de irracional, de ilógico. Es como que se considera lo racional por sobre todas las cosas, siendo que hay aspectos que merecen ser racionalizados, pero hay otros ámbitos de la vida que están fuera de la razón, de la tiranía de la razón, y por ende da lo mismo si tú eres más o menos racional, lo que importa es que tú tengas equilibrio, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de cuáles son las principales formas en que nos desconectamos. Ya, una de las principales razones por las que nos cuesta integrar la energía femenina es porque no tuvimos guía, no tuvimos acompañamiento. La transmisión de la sabiduría femenina es en el vínculo madre-hija. Entonces, si tu madre, en su historia, tu linaje femenino, pero en especial el linaje materno, no tuvo una nutrición, una guía, una sabiduría que le haya sido transmitida, lo más probable es que tu madre no te pueda guiar ni transmitir nada porque no es algo que haya conquistado ni siquiera para sí misma. ¿Te fijas? Entonces, eso genera un vacío, una desconexión que se puede venir acarreando de muchas generaciones. Tu abuela no le dio nutrición a tu madre, su madre no le dio nutrición a tu abuela, y así pueden haber generaciones y generaciones, hasta que en algún momento alguien se hace consciente y empieza a trabajar en reparar esa memoria, en reparar esa conexión, para que a nuestra descendencia no le toque lo mismo.
¿ya? Y entonces esa falta de guía que se nota mucho en la primera infancia, pero sobre todo se nota más en la preadolescencia, porque es el periodo entre los 12, 14 años que empezamos a vivir procesos físicos, transformaciones, temas hormonales, afectivos, la sexualidad, donde la figura de la madre debiera ser una guía en estos procesos iniciáticos, pero muchas madres no tienen esa claridad, no tienen ese espacio conquistado para sí mismas, entonces hablan, a veces no se habla nada, a veces se habla con mucha dureza, a veces se habla solo de una manera como técnica, no se habla enfocado en lo personal, en lo interno, en lo específico de ser mujer, de transitar, de habitar un cuerpo, de vivir procesos emocionales. ¿Te fijas? Entonces eso muchas veces hace que quede como un vacío, que rellenamos de muy mala manera con la amiga, con las redes sociales, con información random que encontramos por ahí, y que nos lleva a muchos errores, porque si a nosotras nos enseñaran desde pequeñas a escucharnos, a sentir, a validar lo que yo siento, a validar mis emociones y no darle el poder a otros, nuestras relaciones, por ejemplo, de pareja, de amistad, nuestros intercambios con el mundo serían muy distintos. Pero crecemos con un discurso de desvalorización hacia lo femenino. Es que eres muy llorona, es que eres muy sensible, es que ya estás con tus cosas raras, es que esta niñita está mañosa, o sea, no hay una validación de, oye, esta persona tiene una forma particular de sentir y de comunicar y a ella con esto le pasa. No, hay una tendencia como a normalizar todo, a que todos seamos iguales, todos seamos homogéneos. Y cuando tú te haces cargo de tu subjetividad, ya no eres igual, porque todos somos distintos en ese espacio interior. No mejores, no peores, porque la energía femenina no opera dentro de la competencia, sí, el masculino opera dentro de la competencia, el femenino tiene que ver con el autorreconocimiento, con hacerme cargo de lo que a mí me pasa y que lo que yo siento es un indicador también. No todo es racional. Tú puedes juzgar una situación racionalmente y decir, no, pero si aquí en el papel todo parece bien. Pero si tu intuición y tu instinto te dicen aquí hay algo raro y tú con el tiempo te das cuenta que sí, que parecía todo bien en la superficie, porque eso es lo que la racionalidad puede verificar, datos tangibles, pero la intuición y el instinto operan a un nivel más profundo y energético. Si tú no escuchas tu intuición o no tienes un instinto, una conexión con tu instinto, que el instinto tiene que ver con la conexión con el cuerpo, no vas a saber, no vas a tener esa guía, esa brújula interna que nos dice aquí no es. Esta amiga, buena onda, pero hay algo raro, esta situación no me cuadra. El presentir, la intuición, los sueños, todo ese misterio que nos muestra, hay un aspecto de nuestro inconsciente que nos viene a mostrar cosas. ¿Cómo se comunica el inconsciente? Importante. El inconsciente se comunica a través de imágenes, de símbolos, de metáforas, de síntomas, de sincronías. El inconsciente no habla un lenguaje lógico, no habla con palabras, no habla con discursos, con teorías, sino que emerge la información desde un lugar profundo, emerge a la conciencia y ahí es donde la mente puede hacer el trabajo de analizar, de interpretar, pero nunca de invalidar ese lenguaje interior, ¿ya? Porque ese lenguaje interior es la voz de nuestro inconsciente, es nuestro instinto, es la sabiduría de nuestras ancestras que se está abriendo paso, es la forma en que esa parte de nosotras que es más sabia, que está conectada con nuestras ancestras, con nuestra memoria, con nuestro linaje, se intenta comunicar con nosotros, ¿ya? Pero como hemos aprendido a desvalorizar ese aspecto femenino, decimos, no, son tonteras. Y después te pillas con que no eras tonteras, con que ojalá le hubieras hecho caso a tu intuición. Pero ese exceso de racionalización es uno de los factores que más nos hace desconectarnos del femenino, porque, por ejemplo, tú puedes decir, no, si estoy bien, no, si no me afecta. Si esa misma experiencia, esa misma palabra, ese mismo evento que tú estás racionalizando, lo pasas por el cuerpo, le preguntas a tu cuerpo, ¿cómo me hace sentir esto? Tu cuerpo va a ser mucho más elocuente en mostrarte el dolor, el conflicto, la tensión, que la mente. Acuérdate que la mente siempre va a querer tener el control porque el ego vive en la mente y al ego le gusta esta ilusión de control donde no, si no pasa nada, si no sé qué,
pero en realidad te pueden estar pasando muchas cosas. Lo mismo funciona, por ejemplo, con los traumas. Hay muchas cosas que a nivel racional, consciente, no hemos podido procesar porque pasaron a una muy temprana edad o fueron situaciones muy violentas. Y la mente racional no sabe qué hacer con esa información, el trauma se aloja en el cuerpo como memoria y luego, ¡paf!, algo lo detona y tu mente puede decir, no, pero si eso no pasó, no, si yo lo tengo súper resuelto, pero tu cuerpo va a entrar en pánico, vas a tener crisis de angustia, llanto, dolor, o sea, la mente no tiene control sobre el cuerpo y no es una buena meta que tú, no, es que mi mente tiene que controlar mi cuerpo, eso no es algo a lo que queramos aspirar. Tú te puedes aguantar de ir al baño un ratito, pero ¿para qué te vas a aguantar y le vas a estar haciendo daño a tu cuerpo? Tú te puedes aguantar las ganas de llorar porque quizás no quieres llorar en público, pero objetivamente llorar es algo, si lo sientes, si te pasa, es algo que hay que hacer. Ahora, una de las cosas que más nos complica como mujeres, porque tenemos esta desvalorización de lo femenino que nos enseñan desde niña al no valorar nuestras emociones, nuestra subjetividad, nuestras necesidades físicas y a medirlas desde una lógica racional, que si tú eres muy femenina eres como casi loca e histérica, y eso es un prejuicio patriarcal, que no tenemos que hacer cargo de eso. Otro problema que decíamos es la desconexión del cuerpo, que no nos permite escuchar nuestros sentidos, nuestro instinto, nuestra intuición. El cuerpo siempre habla, pero cuando tú lo pasas solo por la cabeza, te desconectas de la sabiduría que está en el cuerpo, ¿ok? Y esa brújula interna. Otro problema importante, decíamos, es la falta de guía en la transmisión de los misterios femeninos. O sea, la madre no puede guiar a la hija porque la madre es ignorante, porque la abuela no le... O sea, tenemos esa herida de generación en generación que hasta algún momento tú vas a tener que hacerte cargo si tienes descendencia, ya sea si tienes hijos, sobrinos, lo que sea, vas a hacerte cargo de sanar esa desconexión y trabajar en ti para que se repare esa herida y poder seguir transmitiendo esa sabiduría a futuras generaciones. Les decía yo, un problema grande es el miedo al descontrol. Pasa muchas veces que las emociones, como llevan tanto tiempo siendo reprimidas, siendo negadas, siendo racionalizadas, a veces se acumula y explotamos. Y uno dice, ay, no, es que me descontrolé, es que, ay, que no sé qué. Y la verdad es que el problema no son las emociones, el problema es haber reprimido, el problema es no darle espacio, el problema es dejar que se junte y después, claro, tú no tienes control porque pasa algo, pero las emociones en sí no son el problema, es que la naturaleza de las emociones es que hay que fluir y ciclar. El agua, si no fluye, se estanca, se pudre, genera malestar, dolor, podredumbre. El agua necesita ciclar, así como pasa de un estado a otro en la materia, también tiene que haber como este movimiento, esta oxigenación. Y la mente puede ser una gran aliada, o sea, cuando tú dices, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? La mente te ayuda, es como una lamparita que tú te adentras así como en un bosque oscuro a decir, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando acá? A ver, muéstrame, a ver, ¿cómo lo puedo analizar? ¿Y cómo me haces? La mente es una gran herramienta, pero no puede ser la dueña de la verdad. La mente nos ayuda a formular preguntas, a analizar, a cuestionarnos, a buscar respuestas, pero no puede dar la última palabra y decir, no, si aquí no está pasando nada, está todo bien, tú tranquilízate, porque si yo estoy sintiendo cosas y las niego, eso se acumula y después va a explotar por otro lado, como crisis emocional, como ataque de histeria, como crisis de pánico, como enfermedad, como síntoma, como relaciones tóxicas, porque toda esa, acuérdate, nuevamente, la energía femenina que está en el cuerpo y está en el agua, la relación entre la tierra y el agua es simbólica y es concreta también, es magnética. Todo ese malestar que tú estás acumulando, es como un imán que atrae más de lo mismo. Entonces, no es una buena inversión acumular emociones, negar emociones, desvalorizar emociones, ridiculizar emociones. No, las emociones hay que darles un lugar principal. Nuestra naturaleza es emocional, nuestra evolución como seres humanos pasa por lo emocional y lo subjetivo. Hay un trabajo ahí importante que hacer a nivel de cómo me conozco a través de mis emociones. Porque en mi mente me puede decir, no, si está todo bien, no, si tengo todo bajo control, no, si yo soy tan equilibrada, pero mis emociones son las que me terminan diciendo, oye, te alteraste, te enojaste, te sentiste mal, te ofuscaste, ¿por qué te está pasando esto?
Y lo bueno de las emociones es que son cambiantes, entonces tú no necesitas definirte toda la vida por una emoción. Quizás en este momento estás enojada, estás poniendo límites, quizás en este momento tienes tristeza, te vas para adentro, te miras, quizás en este momento algo te asusta y sientes como un poco de protección, pero no es que tú te tengas que, es que yo soy miedosa, no, es que yo soy enojona. Las emociones solo se fijan cuando tú no les das el curso. Mientras más reprimes una emoción, más grande se hace. Si tú le das curso, por ejemplo, yo me enojo, pongo un límite y digo, basta. Y no vuelvo a pensar en eso. No es que estoy enojada, ay, la próxima vez que vea a esta persona le voy a decir. O sea, a mí se me pasa. En cambio, si yo no lo confronto, no me hago cargo conscientemente, no pongo límites, porque finalmente la rabia tiene ese objetivo de enseñarnos a poner límites, voy a estar enojada todo el rato. Cada vez que me acuerde voy a tener un diálogo mental horrible porque no me hice cargo de la emoción en el momento que tenía que hacerme cargo. Lo mismo pasa con la tristeza, que acumula como intereses. No es que se pase. Y tú puedes decir, se me pasó, pero todas esas emociones que no decimos en voz alta, que no compartimos, que no comunicamos, finalmente igual se plasman en el cuerpo y te puedes terminar enfermando porque no te hiciste cargo de algo que sentiste con mucha intensidad, pero no sabías cómo darle valor. Y esa falta de valor a lo emocional tiene que ver con la educación que recibimos, con la familia, con la transmisión madre-hija, con la sociedad en la que vivimos. Y con el patriarcado, finalmente, que desvaloriza lo femenino, desvaloriza el cuerpo, desvaloriza las necesidades emocionales, desvaloriza los vínculos, la afectividad, la ternura, las necesidades como subjetivas, ¿cierto? Como que todo es como concreto, tangible, racional. No hay una conciencia de lo importante que es la gestión de nuestras emociones. ¿Cuál es la mejor forma de gestionar nuestras emociones? Desde el cuerpo. El cuerpo es nuestro espacio de representación de nuestro inconsciente entonces, y de nuestra memoria. Cuando tú dices, es que no sé lo que me pasa. Ok, cierra los ojos y testéate. Siente. Es que me cuesta respirar, es que me late el corazón, es que la guata se me apretó, es que me siento como que respiro rápido. Los mismos síntomas que me estás describiendo van a dar cuenta de qué es lo que te está pasando. Estás nerviosa, estás hiperventilada, te asustaste, tu cuerpo se tensó, te fuiste para adentro, estás con mucha inquietud. Es más fácil descifrar lo que realmente me pasa a contarme un cuento, no, si está todo y no está nada bien, ¿ok? En la medida que aprendas a escucharte a ti misma, a conectar con tu intuición, como que perfeccionas esa brújula interna para las oportunidades, para los vínculos, para las amistades, para... Muchas veces me dices, ¿sabes qué? Me tica que hoy día mejor me voy a ir por acá que por allá. Ese puro instinto te permite de repente ahorrarte un taco, ahorrarte un accidente, ahorrarte un robo, ahorrarte algo, porque estás escuchando una parte de ti que es más sabia. Acuérdate que el inconsciente es donde está todo lo que aún no ha sido manifestado. Entonces, está toda la información disponible incluso antes de que las cosas se manifiesten en lo concreto. Pasa un poco con los sueños, que uno dice, no es que existan los sueños premonitorios como tal, sino que esa información que después se plasma en una realidad concreta ya existía como posibilidad en tu inconsciente. Y tus sueños lo que hacen es mostrarte como futuros posibles, ¿no? Como, oye, mira esto porque si no te gusta, estás a tiempo de hacer cambios, estás a tiempo de modificar esa situación. Importante para quienes tienen quizás alguna sensibilidad más allá de lo normal, personas altamente sensibles, personas que tienen intuición muy depurada, personas que tienen sueños premonitorios, que también pasa mucho que le tenemos miedo a eso, que nos parece que es como que la emoción es el problema. Y la verdad es que la emoción no es el problema, es que en realidad estamos tan llenos de estímulos que las emociones se sobrecargan, el cuerpo no sabe cómo procesar. Entonces, es importante que tengamos herramientas, la respiración es una gran herramienta, la meditación es una gran herramienta, podemos apoyarnos del descanso, de la nutrición, hay alimentos que nos sacan de nuestro centro, el cansancio nos saca de nuestro centro, la falta de agua nos saca de nuestro centro, la falta de sueño nos saca de nuestro centro. O sea, podemos siempre apoyar la gestión emocional desde el cuerpo, podemos enraizarnos, podemos ejercitar, podemos practicar. Hay un montón de prácticas que están enfocadas a esta unión entre el cuerpo, la mente, el espíritu. O sea, hay que buscar qué es lo que a mí me funciona. Quizás a mí me funciona andar a pata pelada en el jardín, abrazar árboles, quizás a otro le funciona pintar mandalas, quizás a otro le funciona hacerle cariño a su perro. O sea, eso es muy personal.
Pero si te fijas, todas esas acciones requieren pausa. Dejar de, el control, la mente, el discurso, sino que es como silencio, me voy para adentro, hago pausa. Eso es muy femenino, porque se gestiona de adentro hacia afuera. Primero conquisto ese silencio interior y luego le comunico a mi cuerpo que todo está bien, que estoy segura y a salvo, que todo está en calma. Le doy esa seguridad, esa confianza, que la mente no te puede dar. La mente no puede, porque la mente quiere tener el control, pero no tiene el control, porque no existe eso. Existe la incertidumbre, vivimos en la incertidumbre. Entonces el ego como que quiere tener la razón, quiere tener la verdad, quiere decir la última palabra, quiere tener todas las respuestas. Pero la verdad es que es una ilusión. Mientras más nos aferramos a esa ilusión, más rígidos nos volvemos, menos cíclicos, menos en armonía con la naturaleza, porque la naturaleza todo es caótico, todo es cambiante. Y hay mucho orden, porque hay orden en todos los seres de todos los reinos, está todo coordinado, pero es todo caótico al mismo tiempo, está todo así como en un constante movimiento, constante cambio. No significa que queramos vivir en el caos. Podemos hacer ese cruce entre lo racional y lo intuitivo, entre la mente, el espíritu, el cuerpo y las emociones, el subconsciente y el consciente. Podemos hacer ese puente. La personalidad y el yo, ¿cierto? Es la que está ahí como transitando entre esos dos eh, extremos que se complementan. No es necesario que una cosa esté por acá. Hoy día hablábamos en una clase sobre la diferencia entre conocimiento y sabiduría. No son lo mismo. Muchas veces usamos las palabras como sinónimos, pero no son lo mismo. El conocimiento tiene que ver con lo que se estudia, con lo que se aprende, con lo académico, lo teórico. Tú puedes aprender algo técnico, puedes aprender en algo, qué sé yo, en la universidad o en tus distintas etapas de estudio. Cómo se aprende la ciencia, la matemática, la historia, son informaciones que fueron teorizadas, que fueron puestas en un libro, que tú memorizaste, fecha, número, fórmula. Eso es conocimiento. Hay mucho conocimiento disponible, sobre todo en esta época de Acuario, que los medios de comunicación nos permiten tener tanta información que nos llegamos a marear, porque ya al final no sabí, información, son datos, es como, lo vi en TikTok, como si fuera una fuente confiable de información, en realidad hay que afinar un poco el filtro, pero la sabiduría es femenina, o sea, el conocimiento es masculino, racional, lógico, y está bien que exista, qué bueno que podamos leer, escribir, estudiar, analizar, y que tu fuente no sea TikTok solamente, que hayan ciencias, que hayan distintas disciplinas que se dedican a estudiar distintos ámbitos de la realidad humana, de la naturaleza, de todo lo existente, pero también existe la sabiduría. La sabiduría no tiene que ver con lo que encontramos en los libros, no es lógica, no es verbal, no es académica. La sabiduría tiene que ver con la intuición, con la memoria ancestral, es un componente de ancestralidad, o sea, todo ese cúmulo de memorias que han sido transmitidas de generaciones en generaciones. Muchas mujeres ya vivieron un parto, ya vivieron una relación, ya vivieron una enfermedad, ya vivieron la vejez, ya vivieron la menopausia, ya vivieron procesos de transición. Esa sabiduría femenina está disponible para nosotras en la medida que sanemos y reconciliemos nuestro presente con mi mamá, con mi abuelita, con toda esa historia que de repente uno dice, ay no, es que con mi mamá tengo tantos conflictos, y ahí ya le pusiste un freno, porque tú tomas la vida a través de tu madre y tomas la fuerza de tu linaje a través de tu madre. Y si estás en conflicto con la madre, está súper difícil que puedas empoderarte de tu femenino porque hay una herida. Y aquí siempre la gente me dice, sí, pero ¿qué pasa si mi madre es tóxica? Sí, claro, a ver, una cosa es exponerse al daño, ¿no? Como, ay, mamá, quiéreme, cuídame, cuando en realidad tú ya eres un adulto y tu mamá no está disponible para hacer cambios de conciencia. Pero cuando nos referimos a sanar la relación con la madre, nos referimos a la aceptación incondicional desde un lugar adulto y no infantil. Porque esa parte niña dice, es que si mi mamá me hubiera querido, es que si mis papás no se hubieran separado, ese es un anhelo infantil de cambiar algo que ya pasó, que ya ha tenido consecuencias. Aceptar a la madre tal como es implica decir, esta es mi mamá. Sin juicio, no es, es que mi mamá es mala, porque no, sin juicio, porque el juicio siempre conlleva culpa, conlleva castigo, y no queremos eso, no nos corresponde a nosotros juzgar a nuestros padres, sino desde la aceptación. Sí, esto fue así. En ese momento, en el momento que yo nací, ella no pudo o no supo o esto no funcionó o pasaron estas cosas y para mí fueron dolorosas. Entiendo que ella no
podía hacer más, que esa era ella hizo lo que pudo con lo que tenía, esa era la conciencia que tenía en ese momento, y no estar pensando todo el rato, es que qué hubiera pasado si mi mamá hubiera tomado otra decisión, porque si ella me hubiera querido, yo hubiera crecido en otro ambiente. Y eso significa que tú no estás sanada con tu presente. Sanar el presente significa decir, todo fue perfecto tal como fue. Pero ¿cómo va a ser perfecto? Porque tú, si tú estás reconciliado con tu presente, significa que tú no cambiarías nada de tu historia. Porque cada uno de esos eventos conlleva aprendizaje y contribuyó a que tú seas lo que eres ahora. Pero cuando uno no está en paz con lo que es, entonces te das cuenta que pasan estas cosas. Pues pasan estas cosas eh, donde no nos donde no hemos sanado esa aceptación de lo que yo soy, porque también hay una ficción de qué hubiera pasado si a mí mi vida hubiera sido distinta, entonces estoy viviendo una vida que no es real, no estoy aceptando lo que soy y las posibilidades que el presente me ofrece, y estoy rechazando a esas figuras parentales tal como fueron. O sea, la historia fue así. Me estoy imaginando una realidad paralela donde yo soy otra y mi padre es otro y mi madre es otra y la vida es otra. Y así no funciona. Tú tienes que trabajar desde lo que hay, desde el presente. Entonces, la sanación de la energía femenina parte, decíamos, en honrar la relación con nuestro cuerpo, con nuestra intuición, con nuestras emociones y considerar nuestras emociones como una fuente de conciencia tan válida como lo que puede, incluso más válida, lo que puede salir de la racionalidad. Otra forma de entender que el cuerpo expresa, comunica a través de señales, síntomas, enfermedades, lo que está pasando adentro. Cuando tú no te haces cargo de tus emociones, se acumulan y toman una forma y se muestra. Se muestra en un sueño, en un llanto, se muestra en una enfermedad, en un síntoma. Y ahí la mente tiene como trabajo no invalidar el cuerpo, no invalidar estas señales, sino traducirlas. Es una herramienta. La mente trabaja para ti, no tú trabajas para la mente, ¿ok? Que el ego siempre te hace creer que te tiene ahí como disponible para eso. ¿Qué otra cosa podemos señalar? Importante entonces volver a conectar con el cuerpo. A veces se nos hace muy difícil conectar con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está herido, está intoxicado, guarda memorias de dolor, hay trauma, hay desconexiones a nivel energético, hay lesiones físicas que hacen que la vivencia del cuerpo sea bien insoportable, haya dolor, haya malestar. Entonces, como que tú dices, no, esto me duele mucho, mejor me voy a la mente. Pero porque no has hecho ese trabajo de sanación. La sanación no es algo que pase sola. Tú tienes que ir abriendo, conectando, profundizando, reconectando ese cableado interno. Hay circuitos de energía, hay centros de energía, hay líneas, hay geometrías dentro de nuestra composición, porque el cuerpo no es solo lo que vemos en términos biológicos. Y si tú quieres sostener tus procesos de conciencia de manera sana, tienes que trabajar, incorporar el cuerpo en tus procesos de sanación. El cuerpo no es solo un vehículo que te arrastras y tú lo llevas como ahí como un saco de papas, sino que necesitas muchísimo poder trabajar esa toxicidad que puede ser de los alimentos, de las emociones, de esa memoria ancestral que pesa, que duele, esas heridas que pueden ser incluso traumáticas, que están alojadas en ti, esa desconexión. Para eso existen distintas terapias. Si tú te fijas, todas las terapias se caracterizan porque hablan el lenguaje del cuerpo. El cuerpo no se expresa en un lenguaje lúcido, lógico y racional, se expresa en un lenguaje simbólico, metafórico, y a través de imágenes, de símbolos, de sonidos, de colores, de geometría. Entonces, las terapias apuntan a eso, a entrar en el mismo código que el cuerpo y restablecer la armonía. Y es importante que a partir de ese trabajo físico te des cuenta que ya las emociones se pueden sostener de una manera más equilibrada, que ya no te desbordan, que ya no te paralizan, que ya no reaccionas en automático, sino que accionas desde la conciencia. ¿Ves la diferencia entre tener un malestar del que no soy consciente que me lleva a responder como si fuera un resorte? Cada vez que me tocan el resorte respondo de la misma forma. Esa es una reacción porque la programación ahí es antigua. Cuando tú accionas desde la conciencia, porque frente a cada situación tú eliges conscientemente cuál va a ser tu respuesta frente a eso, y no es el condicionamiento, la programación que traes desde antes. Respecto de la transmisión de lo femenino, yo sé que, yo les digo, a ver, acá no vamos a cambiar a la mamá, al papá, pero sí desde la aceptación las cosas se ordenan. Y yo le puedo dar a ese otro también la dignidad que le corresponde, porque cuando yo estoy todo el rato hinchando para que el otro sea lo que no es, no estoy viendo su valor.
Solo estoy viendo lo negativo, estoy juzgando, estoy desvalorizando también a ese otro, y ese otro me dio la vida, ha hecho cosas positivas por mí, quizás su forma de querer no tiene que ver con lo que yo quiero, pero no podríamos decir que no hay afecto, que no hay cariño, que no hay preocupación. Entonces hay que honrar también al otro tal como es, porque si yo quiero que me reconozcan tal como soy y no me desvaloricen, tengo que dar lo mismo, ¿se entiende? Entonces, ocupar el lugar que nos corresponde. Humildemente, yo soy hija, no soy juez. No me toca ponerme por encima de mi madre y juzgar sus acciones o anhelar que las cosas hubieran sido distintas. No me toca, es que si mi mamá me hubiera querido, ella no se hubiera separado. Esas son ficciones infantiles y yo ya no tengo 8 años, tengo hartos más años. Y además soy madre, entonces tengo la obligación y el deber de sanar cosas en mí para no seguir traspasando esas heridas a las siguientes generaciones. Porque si no quisiera sanar, entonces no me convierto en madre, porque ser madre implica asumir una responsabilidad respecto de mi descendencia. ¿Se entiende? Entonces, si yo ya soy consciente de la herida, si ya sé que esto viene de muchas generaciones, tengo un montón de herramientas para trabajar. Podemos trabajar en sanación, podemos trabajar en constelaciones, podemos trabajar con distintas terapias que abordan lo transgeneracional y que nos van a ayudar a ordenar, a limpiar, a poner cada cosa en su lugar. La conexión con el cuerpo es algo que podemos trabajar todos los días a través de la respiración, el ejercicio, el movimiento, la meditación activa. Podemos trabajar distintas técnicas, terapias. ¿Por qué? Porque el cuerpo es parte de los procesos de conciencia, es lo que sostiene nuestros procesos de conciencia. Y en la medida que tu cuerpo esté más sano, más estable, más enraizado, vas a poder sostener tus emociones de manera más armónica. ¿Ok? Ahora, cuando tú recuperas esta conciencia de lo femenino, te vas a dar cuenta que el trabajo más importante es adentro. O sea, afuera hay que seguir cumpliendo con un montón de funciones y un montón de roles, pero el trabajo más importante es adentro, porque en la medida que tú ordenas y trabajas tu autoestima, tu merecimiento, te reconoces, te escuchas, conectas con tu sabiduría, la vida se va ordenando y esta energía magnética, que es la cualidad principal de la energía femenina, empieza a convocar a tu vida otro tipo de vínculos, otras oportunidades, otros desafíos creativos, otra forma más amorosa de aprender, ya no de manera tan brutal, ya no a través de relaciones tóxicas, ya no a través de decepciones. Empiezas a vibrar desde el merecimiento, desde el amor, desde la autoestima, desde la autoescucha. Empiezas a tener esta guía interior que es tu instinto, que es tu intuición. Empiezas a valorar tus sueños, tus sensaciones, empiezas a identificar tus síntomas mucho antes de que se transformen en enfermedad y a ponerlos en relación con lo que, oye, me pasó tal cosa y justo me empecé a sentir así, a ver qué es lo que mi cuerpo me quiere decir. O sea, siempre haciendo un trabajo activo donde la mente es muy importante, es una gran herramienta, pero no puede ser el centro. Porque si tú le das el poder al ego, no vas a sanar tu femenino. El ego vive en la mente y al ego no le interesa entrar en este territorio de lo misterioso, de lo profundo, de lo acuoso, de lo cíclico, de lo cambiante. O sea, a tu ego no le interesa eso. El ego es súper como patriarcal en ese sentido. Y por eso muchas veces rechaza lo femenino, lo ridiculiza, lo relativiza, lo estigmatiza. Es que, ay, es que está loca, ay, es que es tan sensible, ay, que ya está con sus cosas de mina. O sea, como que hay todo un discurso respecto de las mujeres y de la forma en que las mujeres sentimos y nos relacionamos, pero resulta que las mayores habitantes de este planeta somos mujeres, entonces, ¿cómo vamos a estar equivocadas? Esto es muy claro, cuando alguien te dice, tú le dices, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto, me siento así, y el otro te dice, no, es que estás equivocada, eso no es así. ¿Cómo voy a estar equivocada en lo que siento? Puedo estar equivocada en el razonamiento, quizá, pero lo que siento es válido. Tú no me puedes invalidar o gaslightear y decir, no, es que tú estás equivocada, estás confundida, es que estás entendiendo todo mal. Eso es una violencia extrema. Mis emociones siempre son válidas, ¿ya? Yo puedo equivocar la interpretación. Por eso siempre les recomiendo, cuando hablen de lo que les pasa, no hagan juicios. En vez de decir, oye, es que tú hiciste tal cosa y eres un tal por cual, es decir, oye, lo que pasó ayer me hizo sentir de tal manera. No te estoy juzgando, no estoy atribuyéndote cualidades o defectos, estoy hablando de lo que a mí me pasó.
Si el otro se pone a la defensiva, significa que no le interesa lo que tú sientes. Si el otro se pone a defender su autoimagen, está más preocupado de su ego que del vínculo. Si la otra persona te dice, disculpa, mira, no fue mi intención hacerte sentir así, de hecho, no me había pasado antes, o sí, ya me lo habían comentado antes, pero no había puesto atención, tú sabes que el foco está puesto en el vínculo y que podamos seguir relacionándonos de forma amorosa, de forma armónica, de que haya un desarrollo evolutivo. Entonces la persona se pone a la defensiva, no te está viendo, se está viendo a sí misma y está cuidando su imagen. Y a ti no te interesa relacionarte con alguien así. El juicio acá no nos sirve mucho, porque el juicio también es un gesto muy del ego, de querer tomar una postura de superioridad moral y decir lo que está bien, lo que está mal, y poner una distancia y separación, cuando en realidad lo que necesitamos es ser empáticos, necesitamos la aceptación, porque también desde la crítica y el juicio hay como una expectativa no resuelta, cuando tú dices, pucha, esta persona es así, no le interesa cambiar, su actitud, se lo hemos dicho, la vida le ha dado porrazos, no ha aprendido. Sí, pero es que tal vez si yo le explico, eso no es así. O sea, es de la aceptación de decir, esta persona es así. ¿Puedo lidiar con esto? ¿Es justo para mí lidiar con esto? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es que yo quiero que cambie. No, cariño. Si tú no puedes hacer cambiar a otro que no considera que necesita cambiar, te toca cambiar tú mismo. O sea, ahí los límites, el cambio lo tienes que, porque tú ya no eres una niña. La diferencia entre un femenino infantil es que el femenino infantil necesita que otros cuiden de ella, que el otro mejore, que el otro le resuelva. Cuando nos paramos de esa conciencia infantil es que yo le dije y él me prometió, y oye, tú no tienes la capacidad de determinar lo que es bueno para ti, porque no te has empoderado de tu femenino, no estás habitando un femenino adulto pleno, estás habitando un femenino infantil, carente. Entonces ahí está la clave. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a entender cuando hay un desequilibrio o una herida con el femenino. La forma más clara es qué espacio le doy a mis emociones, cómo se están desarrollando mis vínculos, si hay mucha toxicidad, si hay reciprocidad o siento que no, que mis amigos no me quieren, que se aprovechan, que dependo, que hay toxicidad en mis relaciones. Otra forma muy útil es ver el cuerpo, sobre todo los problemas, por ejemplo, hay muchas como símbolos de lo femenino en el cuerpo. El lado derecho va a hablar de heridas relacionadas con el femenino, tenemos información a nivel ginecológico, uterino, las hormonas, la piel, el pelo, las uñas, los huesos, tenemos temas relacionados con el estómago, con la respiración, o sea, la herida con el femenino se puede expresar de muchas formas, como un problema autoinmune, como problemas reproductivos, como problemas de embarazo en el parto, o sea, un montón anímicos que pueden estar diciendo, oye, aquí hay una herida, oye, aquí hay un estancamiento, oye, acá hay un desequilibrio, hay una desvalorización, acá hay un trauma que quedó silenciado y se está mostrando como enfermedad, se está mostrando como síntoma. Tenemos muchas espejos en el cotidiano que nos van a mostrar desde nuestras relaciones, desde la gestión interna, desde el cuerpo, cómo estoy viviendo mi femenino. Un femenino sano se ve como relaciones justas y recíprocas, se ve como merecimiento y abundancia, se ve como salud y plenitud, se ve como placer y disfrute, se ve como creatividad en acción. Un femenino sano se ve como sin competencia, se ve en comunidad, compartiendo, colaborando, ¿cierto? Ejerciendo esta sabiduría, ya sea desde lo que como, desde las medicinas que uso, desde cómo convoco a mi tribu, ¿cierto? Ese es un femenino sano. Si tú estás lejos de ese femenino, cuestiónate un poco cómo puedes empezar a trabajar esa herida. Si necesitas herramientas, tengo muchísimas opciones de terapia, de taller. Si quieres tomar herramientas, ya sea como paciente, como terapeuta, también hay un montón de opciones que vamos a estar trabajando este año. Y si tienes más dudas sobre lo femenino, observa tu ciclo menstrual, observa tus relaciones de pareja, observa tu relación con la sexualidad, observa tus vínculos, observa la forma en que gestionas las emociones, la tristeza, la rabia, la forma en que te tratas a ti misma, si escuchas tu cuerpo o te pasas a llevar constantemente, si te permites el descanso, la nutrición, la hidratación o a veces hasta se te olvida comer. O
sea, hay mucha violencia que ejercemos hacia nuestros cuerpos y hacia nuestra emocionalidad porque vivimos en una sociedad patriarcal y hemos sido educadas para desvalorizar el femenino siendo mujeres, y muchas veces nos volvemos nuestras peores enemigas. Así que estamos a tiempo de sanar, estamos a tiempo de recordar, y sobre todo por nuestro linaje, por nuestra descendencia, por las mujeres que vinieron y por las que van a venir.